los que actualmente estoy trabajando. Durante todo ese trayecto, pues yo escribí cuentos, escribí poesía, y ya en el 2000 me integré a ellos, 2008 más o menos, me integré a ellas y seguí escribiendo. Y debido a la necesidad, tú sabes que en ese tiempo, en el 2007, falleció Manuel Cañas Domínguez, escritor y poeta, que ya era mi esposo, falleció, y entonces yo me quedo pues ante un abismo ahí que no sabía cómo cruzar, porque yo ya no tenía mi empleo de gobierno, en el cual estuve trabajando 11 años como empleada de base. Entonces ya no sabía qué hacer, y bueno, siempre he sido muy inquieta y estuve iniciando también por apoyo de Socorrito Trejo en el ISTECH con un taller de manualidades al que le llamé Manos Mágicas. Y entonces, como en el 2000, ¿qué sería? En el 2013, algo así, me invitó el licenciado José Luis Ruiz Abreu a participar dentro de la Feria del Libro de la UNACH. Y entonces, pues me habló y me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo le saqué la gran lista, ¿no? Pues puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer... Ajá. Y entonces, de ahí surgió la idea de integrar todo lo que yo quería hacer en un taller para niños, ¿no? Y como me habló del pabellón infantil, y entonces le dije, no, pues yo voy a hacer eso. Soy instructora certificada de yoga, y entonces, bueno, hago manualidades, soy cuentacuentos, entonces todo eso lo integré y le empecé a dar forma al taller que ahora se llama El Ropero de Frida, que es un taller interdisciplinario e inclusivo. Y entonces me acuerdo que me dijo el licenciado Ruiz Abreu, oye, dice, pero todo eso lo tiene que sustentar un libro, porque es una feria de libro. Y entonces, yendo de compras ahí con Mike, que es mi pareja, vimos un libro editado por la Universidad de Nuevo León, que se llama precisamente El Ropero de Frida. Ah, mira, qué curioso. Es un libro grande y donde viene toda la vestimenta de Frida Kahlo y la historia y eso, ¿no? Y entonces dije, no, pues esto, pues yo voy a comprarme esto, un libro que era bastante caro, por cierto. Y entonces ahí fue donde también recibí el primer apoyo de Mike, mi pareja, el cual siempre ha estado detrás de mi proyecto. Y me dice, no, pues sí, cómpralo. Y ya me lo regaló. Y entonces con ese libro ya sustenté lo que era el taller El Ropero de Frida, que en sus inicios estaba dedicado a Frida Kahlo, ¿no? Por todo lo que para mí significa Frida, ¿no? Su historia y todo lo que, el legado que nos ha heredado. Con el tiempo entendí que los niños necesitaban, y no porque yo lo viera, sino, no, o sea, no porque yo lo pensara, sino porque ellos mismos en los talleres me fueron mostrando sus necesidades, ¿no? Y entonces dije, no, este taller tiene que ir más allá de una figura emblemática como Frida, ¿no? Y entonces ya empecé a hablar de otros escritores, y por supuesto primero los de casa, ¿no? O sea, chiapanecos, tustlecos, y empecé con cuentos de ellos y poesía de estos compañeros escritores, y así me fui abriendo más el círculo para ir incluyendo otros temas, otros escritores, de tal forma que hoy día, y después de haber terminado mi carrera de psicología educativa, ahora también hablamos sobre temas que vienen en la currícula escolar. Y esto es muy, muy interesante porque cuando vi lo que había formado este taller, entonces vino la oportunidad de estudiar la carrera de psicología educativa, aquí nada más en la UPN, que además se ha dicho de paso, fue el trabajo donde estuvo Manuel Cañas, mi esposo, y donde está ahorita mi hijo también, Manuel Cañas Muñoz. Entonces él me presentó esa posibilidad y me dijo, no, mamá, pues están abriendo esta licenciatura, y tú que quieres estudiar, pues estudia esto, me dijo él, porque va a sustentar todo lo que ya manejas en el taller, ¿no? Ay, Y pues qué entonces bien que te dije, animó. sí, él me animó. Por otro lado, también Mike me dijo, no, pues sí está muy bien, nada más piensa bien si vas a terminar la carrera, porque son 4 años. Y pues como soy tan inquieta, tú sabes, entonces estoy en una cosa y en otra, y entonces dije yo, pues sí, tiene razón, y dije, no, pues sí, le entro, claro que sí.
Y bueno, ahorita a estas alturas ya pasaron los 4 años, ya terminé mi carrera, gracias a Dios y gracias a todos mis maestros, mi hijo, Mike, mis otros hijos también, Frida, Ulises y Felipe, mis amigos, sí, que me han apoyado, pues tú ya en alguna ocasión también me entrevistaste, ¿te acuerdas que fuimos allá al Así edificio? es. Entonces, con todo este apoyo tan amoroso, pues, cómo no continuar, ¿verdad? Y cómo no seguir. Y bueno, a estas alturas, el ropero de Frida ha estado vigente, pues, a lo largo de, ¿qué te cuento? 8 o 9 años. Y viendo el primer video promocional que yo hice, que nunca lo lancé al Facebook ni nada, me doy cuenta la madurez que ha adquirido el taller. Por otro lado, descubrí que muchas cosas que yo hacía de manera intuitiva con los niños, resulta que ya hay teóricos que hicieron todo. ¿Qué te digo? Pues me he dado cuenta que los niños adquieren un aprendizaje muy, muy interesante, un aprendizaje además significativo. Eh, Fíjate que el taller se compone en 6 módulos, iniciando, por supuesto, con el módulo dedicado a lo que es la cuestión física. Y yo manejo el yoga, porque el yoga, como sabes, es la unión entre cuerpo, alma y espíritu. Entonces, después de la sesión de yoga, el niño queda en posibilidades de estar conectado con él mismo y con lo que le rodea. Esto es muy importante, que no sé, pero me parece fabuloso haber descubierto esta situación, ¿no? Y Después. fíjate, Betty, que en muchas escuelas, tanto de aquí de México como a nivel internacional, que he estado leyendo, han incluido el yoga como parte de la currícula, ¿verdad? Escolar, porque, por ejemplo, en algunos solo es el deporte físico, ¿no? Y no todos Ajá. los niños y las niñas son aptos para el deporte físico. Pero sin embargo, el yoga no solo es como algo que les permite también el desarrollo físico de su cuerpo, sino una parte espiritual, ¿no? Que es muy importante en el desarrollo de los niños, ¿no? Y de las niñas. Exactamente. Fíjate, bueno, yo tuve la ocasión, he tenido la oportunidad de estar en algunas escuelas. Incluso estuve en un jardín, se me va ahorita el nombre, la directora se apellida Serrano, Margarita Serrano. Estuve trabajando con ellos y observé un cambio muy importante en los niños. Después me fui a trabajar ya de lleno con otras escuelas que me han invitado. Llevo el taller. Y el año pasado estuve haciendo mis prácticas profesionales dentro del proyecto de CONAFE y estuve en Plan Chiapas y estuve integrando también mi proyecto ahí, trabajando con los niños, con mi proyecto, independientemente del proyecto que maneja CONAFE, que es fabuloso, ¿sí? Pero también implementé el mío en los últimos meses y igual. Entonces esto me llevó a pensar que sería buena idea tomar mi proyecto como, llevar mi proyecto como a formarlo como mi tesis, ¿sí? Y entonces ahorita es en lo que estoy trabajando, mi tesis, y le estoy presentando el ropero de Frida como herramientas de aprendizaje en comunidades, ¿cómo es que le puse? Realmente, sí, en comunidades. Entonces, esto es muy, muy interesante porque lo que tú dices, a lo largo del tiempo, muchas escuelas se han dado cuenta que introducir el yoga en las clases es muy beneficioso. Y bueno, yo lo empecé a hacer desde el principio, porque precisamente lo que aprendí es eso, que con el yoga se integra al niño. ¿Y cómo puedes tú enseñarle algo, cualquier cosa, a un niño que tiene el cuerpo acá y la mente está por otro lado? ¿Verdad que no? Incluso con los adultos no podemos hacer eso. Así es. Entonces yo pensé, no, pues esto tiene que ir en primer lugar. Primero el yoga. Primero ubicar al niño, ubicarlo en el tiempo y el espacio, conectarlo consigo mismo. Y después, entonces, ya viene el juego, que el juego es otro de los aspectos que todo mundo sabemos y está súper trillado, que es parte inherente de la vida del desarrollo de un niño. Incluso nosotros de adultos,
si entramos dentro del juego, y no solamente el juego amoroso, ¿no? Sino Claro. dentro de todos los ámbitos, si nosotros como adultos también jugamos y nos metemos en este plan, entonces vamos a aprender muchas cosas y vamos a estar muy, muy dispuestos, ¿no? En el lugar en donde estemos. Entonces, después del yoga viene el juego, donde el niño, fíjate que lo primero que yo pensé es recuperar, y así decía yo, vamos a recuperar los juegos de antaño, los que jugaron nuestros abuelos. Pero mira, en práctica viene, y eso es lo maravilloso de trabajar con los niños, ya en la práctica viene algo más, porque me di cuenta que yo misma estaba inventando juegos. Y luego le daba oportunidad a los niños, pues como siempre, en el ropero de Frida hay lugares para los niños, ¿no? Y entonces ellos también inventan sus juegos. Y dije, ay, entonces ya no va a ser eso de que recuperación de juegos, no, nada, que se quede como juego. Y ahí los niños, sí, a veces recordamos juegos de antaño, pero también ellos inventan juegos. Después de esto viene el momento de la historia, ¿sí? Que yo así le pongo, ¿no? El momento de la historia. Y como te vuelvo a repetir, todo esto fue evolucionando de tal manera que ahora, en el momento de la historia, podemos hablar de todos los temas habidos y por haber, ¿sí? Incluso a veces, bueno, yo voy preparada siempre, pero a veces los niños cambian el tema en el momento. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es el tema que está ahorita en boga? ¿Sí sabes de qué habla toda la chaviza e incluso algunos adultos? ¿Tú lo No, sabes? tú dime. Pues ahorita está Spider-Man. Ahorita está Spider-Man. Todas las Spider-Man. charlas, ¿no? Entonces, y si en ese momento el niño o el grupito de niños empieza a hablar del Spider-Man, pues ahí le tienes que cambiar el tema, ¿no? Y ya te sacas ese kit que traías preparado y es ahí donde viene precisamente pues este paradigma del constructivismo, ¿no? O sea, los niños aprenden construyendo su propio conocimiento. Uh-huh. Y entonces, sí, y entonces después de la hora del cuento viene el momento creativo. ¿Cuál es el momento creativo? El momento creativo es en el momento en que el niño tiene una serie de elementos ahí como plastilina, cuentas, papel, colores, y él va a crear lo que emane de todo lo que ha estado viviendo. Fíjate que regularmente yo me aboco a lo que es bisutería. Y al principio me molestaba yo porque algunos compañeros decían, ay, es que tú les das manualidades, con cierto dejo de desprecio, Sí, ¿no? sí. Y yo así de que, qué bien que sean tan despreciativos. Pues las manualidades es el principio de la creación, ¿no? De despertar la imaginación. Porque las Además manos... ayuda, ¿no? Para ciertas habilidades motrices que los niños de finura, ¿no? Que los niños tienen que desarrollar. Es que mira, el hecho de hablar de manualidades es ir, bueno, por principio de cuentas es utilizar las manos, que es lo primero que una de las acciones primarias que debe de conocer y desarrollar esta habilidad cada niño, cada niña, cada niño, ¿sí? Y entonces, en este momento de manualidades, bueno, yo casi siempre utilizo la bisutería porque sobre todo las niñas, pues son muy dadas a que quieren hacer su pulsera, su collar, ¿no? Y ahora ya hacemos hasta cinturones de bisutería, hacemos los sujetadores de cubrebocas. Pero en ese momento de la manualidad, los niños no solamente desarrollan su psicomotricidad fina, ¿sí? Sino también la relación ojo-mano, ¿sí? También se desarrolla la concentración, ¿sí? Incluso la memorización. Entonces viene una serie de beneficios para los niños increíble. Y como no solamente trabajamos bisutería, a veces trabajamos plastilina, y entonces ahí hemos encontrado a niños que tienen esa habilidad para la escultura, ¿no? Para manejar, por ejemplo, después el barro. Y estaba observando el otro día en Facebook la hijita de Tania Cosío, ¿sí? Sí, ¿Recuerdas? sí, Ella claro. fue una vez a mi taller y fue fabuloso porque me di cuenta, en ese día trabajamos plastilina y me di cuenta con qué facilidad ella estaba armando gatitos y esto, ¿no? De tal forma que después hasta le ayudó a las otras niñas a elaborar sus gatitos. Bueno, pues yo vi hace poco que la hijita de Tania tiene una gran colección de animalitos en plastilina, ¿sí?
y digo, no, a lo mejor no fue el ropero de Frida que hizo este hallazgo, pero bueno, ahí estuvo y ella mostró que esa inquietud, ¿no? Y ahora tiene una gran colección de animalitos hechos en plastilina por ella, ¿no? Entonces, así como ella, también he tenido otras alumnas, por ejemplo, las hijitas de Elda Guzmán, mi compañera del grupo literario. Las gemelas, ajá, han estado ahí y después ellas se convirtieron en princesas y reinas de la lectura. Incluso Yolanda, la hija de Margarita. La hija de Margarita, que ahorita es una preciosidad de señorita, ella siempre me dice que el estar en el ropero de Frida significó algo muy importante para su desarrollo evolutivo, lo cual agradezco mucho. Bueno, han estado, nuestro tritón chiapaneco, conoces a Héctor Rat, que ahorita anda, pero fabuloso en su carrera de nadador. También él fue alumno del ropero de Frida. Incluso de repente he ido a trabajar con él. También, ¿quién más? Bueno, Mindy, que es una niña muy inquieta, hija de Mariana Mágica, que ella es emprendedora. Mindy es una preciosidad de niña que también ha ido al ropero de Frida y que ha estado mostrando sus habilidades. Y así tengo otros niños que sería muy largo enumerar, pero lo que te quiero decir es que yo descubrí que el ropero de Frida también es como una especie de semillero, te podríamos decir. Porque uno de los objetivos del ropero de Frida es que el niño se encuentre a sí mismo y que encuentre sus habilidades, sus gustos, ¿sí? Y entonces ya cuando yo veo que hay una niña, un niño que, por ejemplo, quiere escribir, quiere hacer sus cuentos, empieza a hacer sus cuentos, o que le gusta la danza, yo ya entonces los canalizo a mis amigas. Uno se va con Damaris Tisner a la escritura creativa, otra se va, no sé, con la maestra Zaira, danza, o con la maestra Sofía, ¿sí? Y me gusta hacer eso, me gusta conectar a la gente y, por supuesto, enviar a mis alumnos para que se sigan desarrollando en aquellas habilidades que ellos tienen. Y bueno, después de este momento creativo, que es muy extenso explicar, viene el momento de la danza de la vida, ¿sí? En la danza de la vida es un momento de sacar por medio del baile todo ese estrés que pueden tener acumulado los niños. Y después de esto, que es un momento muy, muy simpático porque ahí los niños a veces no tienen esa soltura del cuerpo, ¿no? De dejarse llevar por la música. Todo esto es danza, todo esto es también creatividad y es una parte artística que ellos desarrollan, ¿no? Porque no solamente sacar el estrés, ahí yo me doy cuenta también qué manera de percibir la música tienen, qué música les gusta. Ajá, cómo ellos externan aquello que puede estarle molestando en su interior y que no tienen forma de sacarlo, pues por medio de la danza, Ketita. Bueno, ya después viene el momento de la relajación, que es también el momento de la retroalimentación. Y entonces ahí ya nos ponemos todos acostaditos y escuchamos una música que nos induce a la relajación y yo ahí les voy ya lanzando preguntas y ellos van recordando lo que vivieron y van expresando lo que sintieron. Entonces, de esa manera se va desarrollando el ropero de Frida, que como te darás cuenta, es una pasión para mí, porque me fui directamente al ropero de Frida. Bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Que lo que uno hace sea una pasión, que uno lo haga con entusiasmo, con compromiso, ¿no? Porque si no, no podrías transmitir esa emoción de trabajar con los niños y las niñas, ¿verdad? De que ellos lo disfruten. Si tú no lo disfrutas, pues sería muy difícil también que ellos lo disfrutaran, ¿no? Exactamente. Esa es una parte muy importante, porque amigas que me han visto impartir el taller, siempre me dicen eso, ¿no? Me dicen, no, es que tú te olvidas de todo lo que te rodea cuando estás trabajando con los niños, ¿no? Y en efecto, yo disfruto tanto ese momento que según yo vuelvo a ser esa niña que en un momento fui, ¿no? Porque vimos momentos chuscos, momentos de aprendizaje, momentos que ellos me sorprenden, ¿no? Además, los niños son tan ingeniosos, ¿verdad? Sí. Tienen unas respuestas tan simpáticas, ¿no?
Sí, además como no tienen todavía ese desarrollo en el sentido de cómo explicarte que nosotros debemos de cuidar nuestras palabras, no decir esto, ¿no? Sobre todo en la medida que están más chiquitos, entonces ellos son muy espontáneos, ¿no? Sí, sí, sí. Para decir las cosas, ¿no? Sí, eso que me dices me recuerda algo que algunos ya han escuchado esta anécdota, cuando estábamos trabajando con el autorretrato. Entonces, bueno, empezamos con la hoja en blanco y con un espejo. Entonces, cada niño recibía el espejo, observaba su rostro y yo les decía, lo primero que vamos a hacer para hacer un autorretrato es la base de nuestra cara. Fíjense si es redonda, si es cuadrada, ovalada, cómo, ¿no? Y entonces lo hacían y pasaban todo el espejo, todos el espejo de mano en mano. Luego les decía yo, bueno, ahora fíjense en sus ojos y en su nariz y así, consecuentemente, ¿no? Ya cuando tuvieron la carita lista, les digo, bueno, ahora observen que su carita ya está completa. Ahora le vamos a poner cada uno aquellas características que son propias, ¿sí? Entonces cada uno tiene algo que no tienen los demás. Y las quedo viendo y digo, por ejemplo, yo tengo algo que ustedes no tienen. Y díganme, y alguien grita ya, arrugas. No, Yo o me por refería a mi lunar, ¿no? sí, Sí. fíjate, y yo siempre, los dos dientes de aquí del centro son más grandes, ¿no? Ajá, Siempre los he tenido hasta un poco salidos, ¿no? Y ajá. entonces los niños chiquitos me dicen, oye, ¿y por qué tienes sus dientes así? Siempre se fijan, qué bárbaro, te revisan, se fijan en todo tu cuerpo, ¿no? Y Sí. tenía una sobrinita que nos ponía a adelgazar a todos, porque no le gustaba que estuviéramos gordos, nos decían, ¿no? A todos nos acababa, a toda la familia, ¿no? Y Ah, qué entonces, curioso. sí, entonces ellos te lo dicen todo tan espontáneamente, ¿no? Así es, en efecto. Y entonces me sorprendió muchísimo que hayan dicho así, ¿no? Y bueno, nos reímos y toda la cosa. Pero por la genialidad, hablábamos de la genialidad y ocurrencias de los niños, ¿no? Sí, Y luego el observar cuando un niño, ese momento mágico, cuando un niño aprende algo, descubre algo o conecta algo con aquel conocimiento previo, ¿sí? Con aquella experiencia que ya tuvo y lo conecta con algo que tú le estás enseñando en ese momento o que está viviendo contigo en ese momento, es ahí donde tú dices, así nació la palabra eureka, ¿no? sí, Ese momento mágico en que al niño le cae el 20 es algo que a mí me llena muchísimo, ¿sí? Me gusta muchísimo y me sorprende también cómo los niños van conectando. Y por eso este paradigma constructivista para mí es importantísimo, porque precisamente una de las ideas principales de este paradigma es precisamente que los niños van, con todo lo que ya vivieron, lo van conectando, el conocimiento previo lo van conectando con la nueva experiencia, ¿sí? Ya nada del conductismo, ¿no? Que conste que también tengo mis ideas acerca del conductismo, pero el constructivismo es este paradigma hermoso que permite que el niño empiece a traer todo lo que tiene de vivido sí, sí. a la experiencia que está en ese momento, ¿no? Y ahí empieza a construir él su propio conocimiento, ¿sí? Por eso me encanta el ruso Lev Vygotsky, que es Sí, Vygotsky, así precisamente, es. ajá, el que habla de la teoría sociocultural, que también es una maravilla, porque la teoría sociocultural dice que el niño desarrolla su aprendizaje, su cognitividad, su cognición, perdón, la desarrolla conectándose con los otros, ajá, con la sociedad, por eso se llama sociocultural, ¿sí? Sí, Entonces, porque eso es tan importante la socialización, ¿no? Por ejemplo, así es, ahorita que tenemos el tema del COVID, que los niños se han tenido que quedar en casa, ¿no? Y llevar ajá, sus clases por Zoom, creo que ha sido un retroceso, ¿no? sí, Para sí, muchos en el tema de definitivamente. socialización se han visto afectados emocionalmente en el estar lejos de sus amiguitos, en el no conectarse físicamente, ¿no? Así es, así es. Fíjate que aquí lo que yo veo es, hay dos términos
que se utilizan en esta situación, que es la interacción y la socialización. Para mí, la interacción es como si tú tuvieras unas canicas en una caja y mueves la caja y se mueven las canicas, ¿no? Y eso es todo lo que puedes lograr dentro de la interacción. Ahora, llévalo hacia el grupo de niños, ¿sí? Y tal vez de manera virtual lo que se hace es un tipo de interacción, pero la socialización va más allá. Es decir, mediante la socialización, no solamente estás cerca de las personas moviéndote, sino que ya también compartes lo que tú eres, lo que tú piensas, lo que tú sientes. Y eso se da en la socialización. Estos dos términos hay que verlos de esa manera diferente, aunque hay autores que lo ven como si fueran sinónimos, pero para mí no son sinónimos. Entonces, es en la socialización, en el compartir con sus pares, con los adultos, con los extraños incluso, aquello que el niño ya trae de su casa, ¿sí? Es decir, sus principios de cortesía, sus ideas, por ejemplo, de cómo lavarse los dientes, por ejemplo, ¿no? O las ideas de cómo yo no voy a saludar a esa persona porque siento que no la debo saludar, ¿no? Esto se da en la socialización. Y entonces el pensamiento como la observación, como la memorización, todo esto se desarrolla de una manera mejor mediante la socialización. Por eso es muy importante analizar esta situación que estamos viviendo, lo que tú decías, y checar hasta dónde a los gobiernos les conviene que no se dé esa socialización. Porque durante la socialización es donde yo puedo decirte que a ti también esto no me gusta y yo no estoy de acuerdo con tu idea, y llegar a un debate. Y puedo organizarme también con otros que piensan igual que yo, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Sí? En cambio, con la interacción no, perdón. Con la interacción nada más es así como las canicas, ¿no? Nada más incluso, fíjate, hasta hay un dejo de violencia ahí de que nada más te golpea, según yo, ¿no? Es mi punto de vista. Entonces, esto es muy importante, muy interesante. Y el ropero de Frida, para mí, como lo digo en mi tesis, es una herramienta, ¿sí? Para el aprendizaje. Porque en el ropero de Frida, como son 6 módulos, para empezar, no hay niño que se aburra. Y si se aburre, nada más va a aguantar, ¿qué será? 25, 30 minutos y va a pasar a otro tema. Entonces el niño está con esa expectativa. ¿Y qué vamos a ver en el otro módulo? ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, claro, eso es una maravilla. Y bueno, y fíjate que yo descubrí, después de tantos años de sufrir en el mundo y en la vida, descubrí que yo soy TDA. O sea, tengo este síndrome de hiperactividad. Sí. Y de distracción. Entonces, cuando yo veo lo que hice con el ropero de Frida, yo digo, wow, solamente a una TDA se le podía ocurrir un proyecto de esta naturaleza, porque nosotros somos hiperactivos y tenemos una dispersión fácil, ¿sí? Los TDA, sí, o sea, rápido tienes que desarrollar hábitos, tienes que desarrollar disciplina, sí, ¿verdad? Y fíjate que, sí, exactamente, dentro de lo que es el desarrollo del ropero de Frida, se logra eso, incluso se logra traer al niño hacia cierta manera a la organización, ¿sí? Y aunque tenga este problema bueno, esta situación no es problema, esta situación diferente de TDA, el niño aprende y el niño disfruta del taller. He tenido alumnos con esta situación. Ajá. Por eso es inclusivo, porque he tenido niños con diferentes situaciones. Sí, y yo creo que entre, por ejemplo, la yoga y todo ese trabajo que tú desarrollas en el ropero de Frida, ayuda a los niños y niñas que tienen TDA a concentrarse, ¿verdad? A no dispersarse, que eso es tan importante para ellos, ¿verdad? Que vayan desarrollando una disciplina, que vayan desarrollando ciertos hábitos que son tan importantes, ¿no? Para ellos, ¿no? Para que puedan lograr integrarse, ¿no? Así es. A la vida, así ¿no? Es. Sí, y como lo hacemos en un ambiente de juego, en un ambiente del arte, pues entonces a los niños les cae muy bien. Y además en el ropero de Frida, una de las reglas que tenemos, por ejemplo, es que ahí, si el niño quiere platicar una anécdota, su historia o algo, se le da el tiempo al niño. O sea, no es como en otros lugares de que ya apúrate porque ya va a terminar. No.
De hecho, tengo que hablar a veces con los padres y decirles, disculpen, pero el taller tiene un aproximado de una aproximación de duración de 1 hora a 1 hora y media o hasta 2 horas. Pero si los niños quieren seguir, por mí no hay problema. Entonces, por favor, ustedes búsquense un lugar cómodo y esperen. Tráiganse un libro y lean. Sí, Getita, es que mira, es importante que cuando el niño esté en ese momento del juego, ¿sí? Se le deje hablar, aunque pongan aprietos al maestro y a los papás sobre todo, ¿no? Pero es importante hablar porque ellos han descubierto, y yo también, que ese es el único espacio o uno de los pocos espacios donde se les permite hablar, ¿sí? Claro. Y entonces, esta es una situación. La otra de las reglas que tenemos es de que los padres tienen que estar presentes. Yo trabajo con puertas abiertas, porque durante el desarrollo del taller a veces salen enseñanzas así como el tipo eso que decían nuestros abuelos, ¿no? Que decían, te lo digo a ti, mi hija, para que lo entiendas tú, mi nuera, ¿no? Claro. A veces los niños dicen algo y entonces hace eco en los papás, y eso es importante, porque en ese momento los padres están viendo cómo son sus hijos, y muchos se han sorprendido, porque claro. dicen, ay, no, si mi fulanito hijo, ¿cuándo iba a hablar? ¿O cuándo iba a hacer esto? Yo no sabía que supiera actuar. Pues no, porque no en todos los espacios de talleres los niños tienen esta oportunidad, ¿sí? Ahí el niño es el que está jugando y es el que se muestra tal cual, ¿sí? Entonces, bueno, Betty, perdón que te interrumpa, desafortunadamente hemos llegado al final del programa, nos concentramos en el ropero de Frida, pero déjenme decirle que Betty no es solo, Betty Muñoz, ¿verdad? No es solo el ropero de Frida, tiene una serie de libros, ¿verdad? Sí, son antologías. Ajá. Publicados, que deben ser conocidos también. Sí, Otro día te volveremos a invitar, Betty, y entonces hablaremos, nos dedicaremos a... Ay, sí, solamente a mí. Pero creo, sí, pero creo que es muy importante lo que hoy nos dijo Betty, sobre todo para los padres de familia que nos están escuchando, de la importancia de utilizar el juego como terapia,